Su psiquiatra le hizo cosas horribles durante sus sesiones y terminó con su vida para que ella no contactara a sus otras víctimas. Roxana Vargas era una chica de 19 años venezolana, quien vivía junto a sus padres y su hermana mayor. Para el 2005, Roxana termina sus estudios en la escuela y consigue una beca para estudiar comunicación social. Sin embargo, esta carrera tendría que estudiarla en otra ciudad, Caracas, por lo que su familia toma la decisión de que ella y la hermana viajen a Caracas para vivir ahí junto a su abuela materna, aunque bien sus padres trataban todo el tiempo de estar en contacto con ella. 3 años después, en el 2008, Roxana ya estaba cursando el 8º semestre de su carrera y estaba haciendo sus pasantías en un importante programa de televisión de Venezuela. El 12 de julio de ese mismo año, Roxana le había escrito a una amiga para que se vieran. Sin embargo, ella nunca llega a este encuentro y desde este día desaparece. 4 días después, un vigilante encuentra su cuerpo debajo de un montón de escombros. Cuando llama a las autoridades, estos no demoran en decir que se trataba de Roxana, puesto que días antes su familia había colocado la denuncia, y sobre todo su madre, Ana Teresa, estaba haciendo todo lo posible para poder encontrarla. Cuando le dicen que habían encontrado el cuerpo de su hija, ella de inmediato lanza su teoría de que seguramente había sido su psiquiatra. Edmundo Chirino, de 73 años, un psiquiatra que era bastante reconocido en Venezuela, puesto que incluso había sido el terapeuta personal de varios presidentes, por lo que para todo el mundo era un hombre bastante reconocido y de poder. La madre de Roxana explica que tiene esta teoría, puesto que su hija y este hombre estaban teniendo una relación amorosa, explicando que ella fue la persona que le presentó a su hija a Edmundo, puesto que anteriormente Edmundo la había tratado por una depresión posparto. Y para esta época, Roxana estaba comenzando a tener cuadros de depresión, los cuales terminaban con autolesiones, y que incluso tenía problemas de alimentación, sobre todo admirando lo que era Ana y Mía, creando su propio blog donde contaba todo lo que experimentaba. Desde la primera consulta, Edmundo la diagnosticó con esquizofrenia, y aunque bien a sus padres les pareció un veredicto bastante amplio para lo que estaba sucediendo, al final no pusieron mucha importancia ya que él era el especialista. Para tratar este problema, Edmundo indicó que tenía que hacer terapias de sueño, tomando ciertos medicamentos que hacían que ella quedara totalmente rendida. Durante el tiempo que ella estuvo con esta terapia, hubo una ocasión donde Roxana le dijo a su mamá que necesitaba toallas higiénicas. Algo que a Teresa le pareció raro, puesto que ella conocía perfectamente el ciclo menstrual de su hija. Sin embargo, cuando llega nuevamente al consultorio de Edmundo, Teresa se encuentra con otra madre, y esta le dice que su hija también estaba en terapias del sueño, y que también había sangrado, por lo que las dos creyeron que seguramente esto era un causante de los medicamentos que las niñas estaban tomando. Posteriormente a esto, Roxana, tiempo después, le cuenta a su madre que había vivido un episodio bastante extraño mientras estaba en una sesión con Edmundo, diciéndole que ella estaba dormida en el consultorio mientras hacían la terapia del sueño. En ese momento la despierta el sentir que él está tocando los labios e incluso besándola, pero a causa del medicamento ella estaba somnolienta, hasta el momento que ella siente que este hombre le acerca su parte íntima a su cara, y que además le introduce uno de sus dedos en su zona íntima. Este suceso hace que ella se despierte de inmediato, y este hombre de una se coloca los pantalones. Le comienza a decir que a veces los medicamentos hacen que piensen o vean cosas para poder aparentar que nada había sucedido. Cuando su madre se entera de este suceso, de inmediato la lleva con un ginecólogo, quien confirmó lo que había sucedido. En ese momento su madre no sabe qué hacer, puesto que, como les dije antes, él era un hombre con bastante poder y tenía muchos contactos que podían brindarle cualquier tipo de ayuda, por lo que tomó la decisión de nuevamente llevarse a Roxana y vivir nuevamente en su ciudad natal. En este lugar contrataron a un nuevo psicólogo, a quien le comentaron todo lo que Roxana había vivido. En un comienzo, el estado emocional de Roxana se veía bastante grave, puesto que nuevamente había regresado su depresión y sus trastornos alimenticios.
pero principalmente su psicólogo señalaba que ella quería volver a verse con Edmundo, por lo que señaló que tenía un trastorno afectivo bipolar. Con el paso de los meses, Roxana fue mejorando en todos estos puntos, por lo que su psicólogo indicó que sería bueno que ella regresara a Caracas, para que de esta manera ella pudiera continuar con sus estudios. Aunque sí les dijo que aún necesitaba un especialista y que éste debía de verla en Caracas. Y les advirtió una y otra vez, sobre todo a Roxana, de que tenía que hacer lo posible para no tener ningún contacto con Edmundo. Cuando ella llega a Caracas, sí toma sus nuevas sesiones con la psicóloga, pero también comienza nuevamente a tener contacto con Edmundo, comenzando a tener relaciones sexuales de manera casual, sin ningún tipo de compromiso. Todo esto lo comenzó a escribir ella en el blog de Ama y Mía, aunque poco después su familia se enteró de todo lo que estaba sucediendo e intentaron involucrarse para que ella se detuviera. Pero a pesar de todos los intentos de la familia, eso era casi que imposible. Para mayo del 2008, Roxana está cansada de esta situación con Edmundo, por lo que toma una drástica decisión, donde lo confronta y lo amenaza, diciéndole que ya no van a tener estos encuentros sexuales y que ella se va a encargar de hacer público todo lo que le llegó a hacer, diciéndole incluso que se pondría en contacto con sus otras víctimas para que también alzaran la voz en su contra. Una amenaza que al parecer le afectó bastante a Edmundo, puesto que Roxana tenía la posibilidad de utilizar un medio de comunicación bastante grande en Venezuela. Un mes después de este suceso, Roxana comienza a recibir varias llamadas de Edmundo, y al parecer los dos quedaron en verse en su consultorio. Sin embargo, ella no le dice esto a nadie, sino que le escribe a una amiga diciéndole que se vean en una plaza. Algo que tampoco hizo porque ese no era el plan inicial. Cuando se supieron todas estas cosas, Edmundo comenzó a salir en los medios de comunicación diciendo que él era totalmente inocente y que no pueden culparlo porque una de sus pacientes haya fallecido, puesto que él no había hecho nada. En varias ocasiones había recibido una citación por parte de las autoridades para que él diera su versión de los hechos y lo que había sucedido aquel día, puesto que todo señalaba de que él había sido la última persona en verla con vida. Sin embargo, él pasa por alto estos reportes y nunca va a dar su versión, por lo que es arrestado por acatar una orden, y junto a esto las autoridades reciben 2 órdenes de allanamiento para su consultorio y su casa. En el consultorio de Edmundo encuentran uno de los aretes de Roxana, además de grandes salpicaduras de sangre que él había intentado limpiar, por lo que las autoridades tomaron algunas muestras para hacerles pruebas de ADN. Y cuando fueron a la casa de Edmundo, encontraron por lo menos 1200 fotografías de mujeres desnudas o en ropa interior. Todas estas fotos habían sido tomadas en su consultorio por él mismo. De hecho, las mujeres se veían algo somnolientas, por lo que se indicó que seguramente estuvieran sedadas. Dentro de las imágenes que se encontraron, 3 de ellas eran de Roxana, por lo que no cabía duda de que él estaba involucrado en todo lo que le sucedió. En el juicio, las autoridades indicaron que seguramente Edmundo había hecho todas estas llamadas para contactar a Roxana, ya teniendo con antelación un plan para quitarle la vida. Cuando ella llega al consultorio, él la golpea con un objeto contundente, en repetidas ocasiones en su cabeza, lo que hace que al final ella pierda la vida. Finalmente, Edmundo es encontrado culpable y fue condenado a 30 años de prisión. Durante el juicio no solamente se habló sobre el caso de Roxana, sino que también salieron varios testimonios de mujeres que habían sido víctimas de Edmundo. Sin embargo, mientras él aún cumplía su condena en la cárcel, existían ciertos rumores que habían salido a través de los medios de comunicación, indicando que este hombre tenía una enfermedad que le impedía caminar o hablar, y que por esta razón a él le darían casa por cárcel en el 2012. Algo que fue así por el estado de salud que en ese momento tenía, aunque cuando él salió de la cárcel, se veía en un estado perfecto donde caminaba y hablaba. Algo que por obvias razones molestó mucho a las personas,
puesto que querían que él estuviera sus últimos años en su casa en vez de estar en la cárcel donde debería de pagar su sentencia. Siendo así como el 24 de agosto del 2013, Edmundo fallece en su casa por causas naturales.